el tema de reanimación cardiopulmonar y pues lo voy a dar yo, Sánchez Valdés Paola Giovanna, y su servidora. Bueno, pues para empezar, vamos a dar la definición de qué es la reanimación cardiopulmonar. Y pues es importante recordar que este va a ser un conjunto de maniobras estandarizadas, las cuales pues van a tener la intención de recuperar la circulación en los pacientes en los cuales pues esta se detiene súbitamente. Esto pues con la propia intención de que esta oxigenación llegue a los órganos vitales y pues se perfundan adecuadamente y pues no exista algún tipo de complicación posterior a esto. Es importante recordar las 5H y las 5T de un paro cardiorrespiratorio. Estas, pues, recordando que son las principales causas reversibles de un paro cardiorrespiratorio. Pues dentro de las 5H, la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis, la hipopotasemia, la hiperpotasemia y la hipotermia. Y pues dentro de las 5T tenemos el neumotórax a tensión, el tamponamiento cardíaco, las toxinas o la intoxicación, la trombosis pulmonar y la trombosis coronaria. Bueno, dentro de las estadísticas realmente se mencionaba que aquí en México pues no hay como un estudio concreto que diga cuáles son las estadísticas del RCP, pero a nivel mundial se habla que 135 millones de muertes anuales generalmente es por causa de un paro cardíaco, siendo la enfermedad coronaria la principal causa y pues obviamente esto, la consecuencia, el infarto agudo al miocardio. Dentro del entorno prehospitalario, pues la supervivencia del paro cardiorrespiratorio oscila entre el 3 al 10.3%, y esto creo que es algo interesante, porque dentro del entorno hospitalario la tasa de supervivencia, a pesar de que tenemos las maniobras de reanimación, solo es alrededor del 18%. También se mencionaba que generalmente la tasa de pues, efectividad de un RCP, de un 100% de las personas que recibían en RCP, solo un 30%, hasta 50% máximo, alcanzaba a sobrevivir. Esto porque a veces no se hace de manera adecuada estas maniobras de reanimación. Bueno, tocando otro punto, el 80% de los eventos pues ocurren en el hogar, solo un 20% ocurren en lugares hospitalarios, siendo la tasa de muerte cercana al 90% y una tasa de supervivencia del 2 al 11%, pero las personas que sobreviven pues obviamente tienen varios grados de daño cerebral. Y pues las tasas de supervivencia a la alta después de un paro cardíaco se reducen en un 30%, ya que se realiza pues una mala técnica de RCP. Como les estaba comentando, pues el RCP cuando es de baja calidad tiene que ser considerado un daño evitable, o sea que si pues no sabemos hacer un RCP es mejor que no intervenamos. No, pues sí, no hagamos lo que se debe. También se ha propuesto que justamente las maniobras de RCP tengan un enfoque estandarizado, esto para lograr unos mejores resultados y pues obviamente provocar unos daños reducibles dentro de los pacientes. Y bueno, propiamente vamos a entrar al RCP de alta calidad. Es importante que les mencione que pues la AJA menciona tres pasos importantes o tres cosas como súper importantes del RCP. La primera son las compresiones, la segunda es la vía aérea y la tercera la respiración. Como sabemos, actualmente en pandemia, pues mencionan varios artículos que pues obviamente no vas a dar respiración boca a boca, pero también menciona la AJA que actualmente las compresiones son como básicamente lo más importante del RCP para que un paciente pueda salir adecuadamente. Dentro de las compresiones, pues vamos a tener ciertas características para que se pueda decir que estas son de alta calidad. Dentro de sus características, pues es que esta sea de 5 centímetros de profundidad o 2 pulgadas. Si es menor a esto, decimos que el retorno de la circulación pues no es adecuado, entonces la perfusión tampoco es adecuada. Se tiene que cumplir de 100 a 120 compresiones por minuto. Se tiene que minimizar la interrupción entre compresiones y se puede cambiar el compresor cada 2 minutos o cada 5 ciclos. Y también se puede hacer si es que este está cansado antes de este tiempo. Obviamente, como ya sabemos, los brazos tienen que estar a 90 grados en contradirección del cuerpo para que también sea considerada de buena calidad. No se pueden estar doblando los codos. De preferencia, también mencionaba la guía que pues las mujeres tenemos que tener el cabello recogido para que no esté obstruyendo al momento de que estemos haciendo las compresiones.
Y después habla otro punto, o toca otro punto importante, que serían las ventilaciones. Esta, pues, tiene que ser una relación de compresión, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y si es que existe un manejo de la vía aérea avanzado, en este caso estaríamos hablando de la intubación endotraqueal o de los dispositivos supraglóticos, también considerando la capnometría y la capnografía, esto para confirmar y monitorizar la colocación del tubo endotraqueal y que obviamente se esté perfundiendo adecuadamente los órganos. En el caso de ya tener un manejo avanzado de vía aérea, que por eso tomaría el nombre de un RCP avanzado, se realiza una ventilación cada 6 segundos, dando un total de 10 ventilaciones por minuto y con las compresiones continuas. Cuando hablamos de un RCP simple, pues es importante mencionar que, pues, dependiendo de dónde es que ocurre el paro cardiorrespiratorio, son los materiales que podemos utilizar, los que tenemos al alcance. Generalmente cuando es en un lugar extrahospitalario, pues se menciona, ¿no?, que los lugares deberían contar con una mascarilla de bolsillo para poder dar las ventilaciones. En caso que no, pues serían solo las compresiones, y lo que tenemos que tratar de hacer es que pues la vía aérea sea permeable y de esta manera pues poder dar una buena ventilación. Para eso, pues obviamente cuando la persona se encuentra en síncope o está desmayada, no tiene pulso, no tiene respiración, obviamente la lengua y la epiglotis van a causar la obstrucción de esta vía aérea. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar es de alinear los ejes oral, laringio y traqueal. Esto puede ser tomando la mandíbula y haciéndola hacia adelante, ¿no? Tenemos dos técnicas. La primera es la maniobra de frente-mentón. Lo que tratamos de hacer es la inclinación de la cabeza con una elevación de la mandíbula, que sería la segunda imagen. Y la otra técnica que tenemos es la maniobra de tracción mandibular. Esto pues traccionando la mandíbula hacia el reanimador con el fin de, pues como ya les había comentado, tratar de alinear estos ejes y que sea la entrada de aire pues mejor. Vale, regrésate un poquito, Paula, por favor. Sí. Un par de diapositivas. Una más. Ahí, ok. Como bien menciona su compañera, ahorita lo más importante para RCP son las compresiones cardíacas, ¿vale? Hace varios años, obviamente, cambió mucho. Se considera que primero era valorar la vía aérea, que estuviera permeable, que no estuviera ocluida, luego las respiraciones y por último las compresiones, ¿ok? Esto yo creo que ha sido el cambio más importante que ha sufrido las guías en lo que respecta a la reanimación cardiopulmonar, ¿vale? Siempre se inician con compresiones independientemente del estado de su vía, la vía aérea, ¿vale? Entonces, siempre que se identifica un estado de paro, se inician las compresiones y luego se pasa a revisar vía aérea, etcétera, rectificación y ventilaciones, ¿ok? Esto obviamente también influye en a nivel hospitalario. De repente les va a tocar así que se identifica paciente en paro y no le inician maniobras hasta que llegue el carrito rojo, que le pongan la tablita en la espalda. Eso queda ya completamente en segundo plano. Sí es importante que se le coloque de tablita, llegue todo lo demás, pero obviamente si ustedes inician su ciclo de compresiones, hasta que termine su ciclo ya ponen todo lo demás, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente, como ven ahí la grafiquita que les pone aquí su compañera, abajo del esquema de la reanimación, obviamente ustedes están dando ciclos, están promoviendo la función cardíaca. Si obviamente se suspende ahí porque acomodan al paciente o lo hagan lo que quieran, ya se perdió ese ciclo, ¿vale? Se debe dar continuo, ¿vale? Ya después hagan lo que quieran y lo que se requiera, llamarle por ayuda, recomendar paciente, revisar todo lo demás, ¿sale? Continúa, Paula, por favor. Bueno, después de esto también es importante que les mencionen los ritmos desfibrilables. Esto nada más con el fin de que pues recuerden cuáles son. La taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular, porque pues en los DEAs, generalmente los DEAs pues ya te indican cuando se tiene que hacer como la descarga y pues ya nada más colocas obviamente primero los parchecitos donde deben de ir. Menciona que se va a hacer una descarga y pues todos tenemos que quitarnos, ¿no? No estar tocando al paciente para que se pueda hacer
la descarga adecuada y también esto para saber pues si se va, qué fármaco es el que se tiene que administrar, pero esto lo vamos a tocar más adelante ya en el algoritmo propio. Bueno, este también quería como mencionárselos porque en la AJA dicen que pues te ponen esquemas muy bonitos, ¿no? Y diciéndote cómo es como lo adecuado y lo que debería de ser. En este caso, pues te mencionan que pues realmente el equipo de reanimación debería estar compuesto por 6 personas. El líder del equipo, el triángulo de la vida o el triángulo de reanimación, que va a ser el encargado de la vía aérea, el compresor y el que se va a encargar del monitor. Debe estar un encargado del registro, el cual pues va a llevar a cabo qué fue lo que se hizo, qué se administró, cuánto tiempo duró, y el administrador de medicamentos. Pues cada uno de estos va a tener una función importante. Hablando propiamente de líder, pues va a ser aquel que va a asignar las funciones dentro de pues sí, dentro de todos los miembros del equipo, va a tomar las decisiones acerca del tratamiento, proporciona una retroalimentación después que ya haya terminado pues todo el proceso. Y pues dentro del triángulo de la reanimación tenemos al compresor. Este pues obviamente se encarga de evaluar al paciente, va a realizar los ciclos de compresiones. También puede ser 1 o 2 reanimadores o incluso más. Y estos pues como ya les había comentando, pues van cambiando cada 2 minutos o cuando se presente la fatiga. El que se encarga del desfibrilador, este pues obviamente va a saber qué tipo de monitores porque pues recordemos que hay un monofásico y el bifásico. También va a recordar que pues solamente son 2 minutos de esta descarga y después se tiene que cambiar al compresor. Y el encargado de la vía aérea, que como ya estaba comentando el doctor, pues se va a encargar de alinearla, la va a mantener abierta y pues obviamente va a proporcionar las ventilaciones. Dentro del administrador de medicamentos, pues este tiene que saber cuál es el algoritmo propio para saber en qué momento se va a administrar el medicamento, las dosis y cada cuánto tiempo. Y pues el encargado del registro, que no menos importante, también pues ya les había comentado, tiene que ir pues haciendo anotaciones de qué es lo que va pasando alrededor de todo este proceso. Ok, ahí obviamente, sobre todo en las guardias, pues no van a tener a todo este personal, ¿ok? Entonces, obviamente, ustedes deben tener todo este conocimiento básico para que, por ejemplo, el que esté encargado de la vía aérea, pues también se encargue de, bueno, que actúe como líder, lleve el registro, el tiempo de la reanimación y los fármacos que se estén administrando, ¿vale? En lo que respecta al compresor, igual, algo que cambió, antes se consideraba que independientemente que te cansaras o cualquier cosa, que terminaras tu ciclo. Obviamente esto ya también cambió y es muy importante cuando ustedes den este RCP en el hospital. Si ustedes empiezan a cansar, obviamente tienen que avisar para que lo releven. ¿Por qué? Porque obviamente si están cansados, van a estar dando compresiones de mala calidad, no van a ser efectivas. Y muy importante, cuando se haga el cambio de compresor, no debe pasar idealmente más de 5 segundos, ¿vale? Entonces tiene que ser rápido. Si obviamente se están empezando a cansar, oye, ¿sabes qué, compañero? Ya me estoy cansando, pues vete preparando, ¿vale? Para que obviamente el cambio sea rápido y se puedan seguir dando compresiones de buena calidad. Continúa, Pablo. Y bueno, dentro del RCP de alta calidad también se mencionaba cuándo era necesaria la suspensión de este RCP. Y pues bueno, son varios puntos, pero los más importantes es cuando este paciente recupera la circulación espontánea. En ese momento, entonces empezamos con los cuidados posparo. Cuando hay una falsa indicación de RCP, o sea que el paciente no lo necesitaba, pero se empiezan a hacer las maniobras, obviamente ya que nos dimos cuenta que pues no las necesitaba, tenemos que suspenderlas porque lo único que podemos causarle a lo mejor en ese momento es romperle una costilla y entonces ya provocamos un tórax. ¿Se me fue el nombre? Un tórax inestable. También cuando se confirma documentalmente que este paro cardíaco, pues obviamente es a consecuencia de una evolución terminal e irreversible de una enfermedad incurable. También en este punto se mencionaba que cuando estaba específicamente dicho que el paciente se había negado a las maniobras de reanimación. Cuando se inició este RCP, pero después de 10 minutos, siempre y cuando no sea por ahogamiento, hipotermia accidental, intoxicación con barbitúricos.
Y cuando el médico responsable de esta resucitación ya considera que la para cardíaca es irreversible, pero esto tiene que ser después de un mínimo de RCP de 15 minutos. Y bueno, entramos ahora sí propiamente a los algoritmos y las cadenas de supervivencia. Es importante, pues nosotros estando en el hospital siempre vamos a usar el paro cardíaco intrahospitalario, pero también creo que es importante que conozcamos el paro cardíaco extrahospitalario. Esto pues es una cadena completa y tiene eslabones que van uno tras otro para lograr pues el éxito de la recuperación del paciente. Dentro del extrahospitalario, pues lo primero que se hace es la activación del sistema de respuesta a emergencias. Después empezamos con el RCP de alta calidad. Si es que llega el día de la desfibrilación, el soporte vital avanzado, los cuidados postparo y la recuperación. Y lo que cambia dentro del intrahospitalario es que nosotros ya tenemos que tener nociones del reconocimiento para una prevención temprana que el paciente caiga en paro, la activación de la respuesta de emergencias, el RCP de alta calidad, desfibrilación, cuidados postparo y propiamente la recuperación. Pues bueno, dentro de la activación del sistema de emergencias, pues son como 3 pasos importantes: protege, avisa y socorre. Esto se ocupa más en pacientes extrahospitalarios, ya que, pues, ahorita que veamos el siguiente diagrama, pues les voy a explicar un poquito más, ¿no? Pero dentro de los objetivos de esta activación del sistema es la limitación del daño, lograr una estabilización fisiológica del paciente para que podamos disminuir la morbilidad y la mortalidad. Esto, pues obviamente las personas que reciben la llamada van a coordinar cómo se va a llevar a cabo ya cuando lleguen al lugar la actuación del equipo de emergencias y el traslado del paciente ya a un lugar hospitalario. Vamos a tener la parte de protege, que el paciente tiene que estar en una zona segura tanto para él como la persona que va a estar realizándole las maniobras. Avisar al 911, que es el número actual, para que inicie la cadena de supervivencia, y el socorre para verificar la respuesta a estos estímulos. Empezamos entonces con la cadena de supervivencia extrahospitalaria. También se puede como considerarla intrahospitalaria, pero tomando en cuenta que aquí, en cuanto nos demos cuenta que el paciente va a caer en paro, no le vamos a llamar a nadie. Vamos a empezar a dar las maniobras de reanimación. Y en la extrahospitalaria, pues obviamente si nosotros vemos que el paciente se está desvaneciendo, que simplemente ya lo encuentras ahí, pues obviamente si tienes las nociones y los conocimientos, si no puedes pedir ayuda, tienes que acercarte. Las guías dicen que tienes que sacudirlo y hablarle suavemente, pero básicamente tienes que ver si está consciente o no está consciente. Tienes que evaluar de esta manera si tiene pulso y respiraciones de 5 a 10 segundos para que puedas activar el sistema de emergencias llamando al 911 pidiendo un DEA. Después de esto, pues si nosotros vemos que el paciente respira normalmente, lo único que vamos a hacer es voltearlo para que tenga una respiración adecuada y obviamente llevar al 911 para que venga un equipo pues con la capacidad de poder atender al paciente. Eso sería de manera extrahospitalaria. Y ya dentro de hospitalaria, pues obviamente nosotros vamos a darnos cuenta de los paros cardíacos. Algunos de los que se mencionaban era que los pacientes ya podían estar aturdidos, podían tener datos de dificultad respiratoria, palpitaciones, síncope e incluso pues ya la ausencia de respuesta. Dentro de la evaluación inicial, pues va a ser la sospecha del paro cardiorrespiratorio. Vamos a verificar que esta escena se asegura para el equipo de atención. De preferencia, si estamos de manera extrahospitalaria, pues no vamos a estar haciéndolo en la calle o en lugares donde estén inseguros. Y dentro del hospital, pues obviamente tiene que ser de preferencia una superficie plana y que esta no sea como blanda, sino que sea rígida. Vamos a evaluar la respuesta del pulso y la ventilación y si existen datos de circulación o no. En caso de que sí, obviamente ya les había comentado, pues vamos a mantener una posición de seguridad y vamos a activar el sistema de emergencias. En caso que no, activamos el sistema de emergencias y luego empezamos la reanimación o el RCP con 30 compresiones y 2 ventilaciones. Al momento de llegar a este sistema de emergencias, y nosotros, en este caso el carrito rojo, ya iniciamos con el RCP y conectamos al desfibrilador y vamos a valorar el acceso de una vía intravenosa o una vía intraósea para lograr el manejo de la vía aérea. Esto creo que también es importante que se los mencione. Existe un proceso de transferencia y entrega de recepción del paciente cuando éste ha caído en paro, y esto lo menciona la guía de práctica clínica. Tenemos la incorporación o llegada, que esta sería la fase prehospitalaria, la transferencia del paciente hacia el hospital, que pues ya terminaría en la fase hospitalaria, los cuidados postparo, la resolución propia del paciente. Dentro de la incorporación o llegada, pues obviamente tenemos que ver el alertamiento y la regulación del paciente de acuerdo a su condición clínica,
para que en el momento de la transferencia el triage pues pueda evaluarlo y ver cuál va a ser su resolución. ¿Cuál va a ser la prioridad del paciente que entre a la unidad de shock o de reanimación? Vamos a considerar la descripción de las condiciones de las intervenciones, qué fue lo que se hizo, el tiempo que lleva el paciente así para dar una evaluación ya llegando en la transferencia y continuar con el tratamiento. Esto determinar cuáles fueron las causas y atenderlas. Y por último, pues van a ser como las herramientas que nosotros tenemos, ya sea el electrocardiograma, el monitor, los signos vitales, para cuando llegue al destino, que sería ya en cuidados intensivos, ver si tenemos que tratar la hemodinamia, la intervención coronaria percutánea en caso de que sea un infarto agudo al miocardio, los cuidados cardíacos específicos. Después tenemos el RCP prehospitalario, que como ya íbamos viendo un poquito, esto pues básicamente nos va a decir que el paciente si tiene dispositivos supraglóticos o tubos endotraqueales, en caso que no, pues obviamente se continúa con el RCP de 30 compresiones, 2 ventilaciones. En caso de que ya tenemos alguno de estos dispositivos, pues como ya les había comentando, 5 compresiones por minuto, una ventilación cada 6 segundos hasta conseguir las 10 ventilaciones. Vamos a evaluar el ritmo. Si tenemos los ritmos desfibrilables, pues obviamente vamos a desfibrilar con energía máxima cada 2 minutos y vamos a volver a evaluar. Aquí podemos ver si tiene ritmos desfibrilables o no. En caso de que no, pues es la adrenalina con 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Y en caso de que sí, después de la tercera descarga, se va a aplicar amiodarona vía intravenosa, una primera dosis de 300 miligramos y la segunda dosis de 150 miligramos de 3 a 5 minutos. En caso de que desde el inicio evaluemos que el paciente pues no tiene estas, para que sea candidato a desfibrilación, en este caso que tenga la actividad eléctrica sin pulso o la sistolia, pues vamos a identificar y tratar las posibles causas, que ya estábamos comentando cuáles eran las reversibles, las 5H y las 5T, para administrar adrenalina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Y ahora sí entramos al esquema largo del RCP avanzado. Pues bueno, aquí lo primero que se tiene que hacer es iniciar el RCP, administrar oxígeno y conectar al monitor desfibrilador. En este caso, pues lo primero que tenemos que hacer, como en todos los casos ya donde estamos propiamente nosotros, es evaluar el ritmo, si este es desfibrilable o no. En caso de que sea así, se va a administrar una descarga. Como ya estábamos comentando, dentro del equipo pues puede ser bifásica o monofásica. Si es bifásica son de 120 a 200 joules y después se puede aplicar la carga máxima que son de 360 joules. Después de aplicar la descarga se continúa con 2 minutos de RCP hasta que se obtenga un acceso intravenoso o intraóseo. Volvemos a evaluar el ritmo. Si este ritmo es desfibrilable, se vuelve a aplicar una descarga. Después de la descarga, que ya también estábamos comentando que eran 2 minutos, se vuelve a hacer 2 minutos de RCP y se administra adrenalina cada de 3 a 5 minutos, recordando que la dosis de adrenalina es 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, ¿no? Considerar la probabilidad de usar dispositivos de manejo avanzado de la vía aérea y la capnografía con el fin de evaluar cómo están siendo las compresiones y si se está perfundiendo bien a la persona. Volvemos a evaluar si este ritmo es desfibrilable, en caso que sí, se aplica la descarga, después los 2 minutos de RCP, aquí ya se puede administrar la amiodarona, la primera dosis en un bolo de 300 miligramos y la segunda dosis de 150 miligramos, o una dosis de vía intravenosa o vía intraósea de lidocaína. La primera dosis puede ser de 1 a 5 miligramos sobre kilogramo y la segunda dosis de 0.5 a 0.75 miligramos sobre kilogramo. Y ahí se repite el ciclo. Entonces nos vamos otra vez al inicio, que ya sería el punto 9. Si este ritmo pues no es desfibrilable, está en asistolia o se encuentra en actividad eléctrica sin pulso, vamos a administrar de inmediato la adrenalina. Y empezamos con compresiones del RCP. Hasta que se obtenga un acceso de vía intravenosa, vía intraóseo, administramos la adrenalina y después de eso consideramos o ver si ya se tiene a la mano para poder intubarlo. Y después pues volvemos a analizar si el ritmo es desfibrilable o no. En caso que sí lo sea, pues volvemos a repetir el ciclo del 5 al 7 y en caso que no, se realiza RCP 2 minutos y se tratan las causas reversibles, en este caso las 5H, las 5T
volvemos a evaluar si el ritmo es desfibrilable. En caso que sí, pues obviamente volvemos a repetir el ciclo hasta que se cumplan los 15 minutos o hasta que el reanimador diga, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y en caso que no, pues volvemos al punto 10 a 11. Y si es que se recupera la circulación espontánea, pues entonces vamos a ir a los cuidados posparo cardíaco. En el cuadrito de al lado lo que yo les puse es lo que mencionaba la guía de práctica clínica. En esto mencionaba que pues obviamente tanto la lidocaína lo tenía que hacer en intervalos de 5 a 10 minutos hasta lograr un máximo de 3 miligramos sobre kilogramo. Esto como alternativa, que no mencionaba la AJA, pero creo que también era importante mencionarlo. E incluso esto de aquí, que cuando el paro cardíaco se asocia a una FBA, una TB sin pulso, pues esto podíamos tratarlo con sulfato de magnesio en una dosis carga de 1 a 2 miligramos, vía intraósea o vía intravenal, diluido en 10 mililitros. Y obviamente pues tratar las causas reversibles. A ver, Y, regrésate sí, tantito nomás. Vale. Este esquemita es el que se tienen que aprender, ¿sale? Si se dan cuenta, pues obviamente no es tan complicado, es solamente recordar, dar sus ciclos completos de compresiones, terminando cada ciclo, checar pulso, checar este ritmo, ¿vale? Y dependiendo de lo que encuentren, es como va a continuar su RCP. Lamentablemente van a ver que en el hospital a duras penas si llegamos a un monitor que nos checa oximetría, ¿vale? Pero bueno, esos ya son cuestiones aparte. Entonces, más que nada, para lo que es, si toman el curso de RCP, etcétera, o de LAJA, pues recordar bien este cuadrito, ¿vale? Mis compresiones, completar mis ciclos, checar ritmos, checar pulsos y los medicamentos que administran o cuando, o en qué caso se administra energía, ¿vale? Y ya, la verdad es bastante simple, obviamente ya que lo conocen. Ok, continúa, Pablo, por favor. sí. Después tenemos ya los cuidados posparo. Esto pues básicamente nos dice cuando ya recuperamos la circulación espontánea. Esto es importante porque vamos a tener el manejo de la vía aérea, los manejos de los parámetros ventilatorios, los parámetros hemodinámicos, también en esto pues vamos a tener el control de temperatura. Entonces, para empezar, pues el manejo de la vía aérea, ¿no? Vamos a tener ya la colocación temprana del tubo endotraqueal, esto con el fin de tener los parámetros ventilatorios, comenzando con 10 ventilaciones por minuto, obteniendo una saturación de oxígeno de 92 a 99%, una presión parcial de dióxido de carbono de 35 a 45 milímetros de mercurio y controlando los parámetros hemodinámicos. Esto una presión arterial sistólica mayor a 90 y una presión arterial media mayor a 65. Aquí se realiza una evaluación, pues obviamente, del corazón con un electrocardiograma de 12 derivaciones y podemos considerar la intervención cardíaca de emergencia. Si se presenta un infarto al miocardio con elevación del segmento ST, en caso de un shock cardiogénico inestable o si se requiere asistencia circulatoria mecánica. Y aquí es cuando ya vamos a evaluar como la conciencia del paciente, si puede atender a acciones verbales o si sigue instrucciones. En caso de que sí, pues entonces el paciente ya está despierto, tenemos que dar otros tratamientos que también pueden ser críticos. Y si el paciente está comatoso, pues entonces lo que les estaba mencionando, que vamos a tener un manejo específico de la temperatura, el monitoreo de los electrocardiogramas y pues obviamente también otros tratamientos críticos, ya dependiendo de cómo se encuentra el paciente y de los padecimientos que pueda tener. Hablando de los manejos específicos de la temperatura, pues la ya mencionaba que era adecuado mantener al paciente en una temperatura de 32 a 36 grados. También tenemos que estar monitoreando que pues sus ventilaciones y sus respiraciones y ver si la protección de ventilación pulmonar. Y pues en la guía de práctica clínica, a diferencia de esto, pues mencionaba, ¿no? Que lo que teníamos que hacer en la parte del tratamiento hemodinámico era identificar y tratar la hipotensión con los mismos valores y esto podría también ser tratado con un bolo intravenoso de soluciones parenterales, de 1 a 2 litros de solución salina al 9%, Ringer lactato, considerar la infusión de vasopresores
la adrenalina, dopamina o noradrenalina, dependiendo del caso. Y también la guía de práctica clínica nos mencionaba que cuando ya el paciente seguía instrucciones, podíamos evaluar cómo es que había tenido estas secuelas neurológicas. Esto pues también lo mencionaba con la ausencia de reflejo pupilar a la luz en las primeras 72 horas después del paro cardíaco, la presencia de un estado mioclónico en las primeras 72 horas posparo, una marcada reducción de la relación sustancia gris o blanca en un ATAC, la ampliación de restricción de difusión en la resonancia magnética cerebral entre 2 a 6 días, la ausencia persistente de la reactividad en el electrocardiograma y un brote de supresión persistente en el estado epiléptico. Esto pues que fuera resistente a tratamiento, después de ya haber logrado la regulación de la temperatura. Y pues esas realmente eran las diferencias entre la guía de práctica clínica y pues el manejo posparo de la AJ. Y creo que eso sería todo, Doc. Vale. Pues sí, realmente lo que deben aprender bien es cómo dar sus compresiones y la secuencia de acciones que se deben realizar. ¿Alguna pregunta que tengan sobre RCP? No. No, Doc. No, Doc. Ahora ninguna. Ay, sí, ahora ya todos son unos expertos, ¿verdad? Está bien. Pues sí. Cuando tengan oportunidad, pues obviamente presenten sus cursitos, porque pues obviamente sí les ayuda más que nada a refrescar y obviamente enterarse si hay alguna modificación o algo en el esquema, pero pues la verdad en los últimos 4 o 5 años no ha habido mayores modificaciones. Ok, muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Sale, Doc. Gracias. Ok, Doc, gracias. Adiós.